Chicos, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Rosero. Voy a dar una práctica de la materia de metodología, que es una materia del profesorado de la carrera de composición. Y la idea de esta clase es seguir con los contenidos que venía mirando con Fer. El contenido sería síntesis granular. No sé si seguramente ya miraron bastante de síntesis, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de algunos conceptos básicos de síntesis de sonido y para irnos introduciendo al mundo de la síntesis granular. Creo que básicamente en el mundo de los sintetizadores miraron algo de Reason. ¿Sí? Bueno, podemos identificar que el sintetizador tiene tres partes básicas. Voy a ver si tengo. Acá estamos. Si hago como un recuento para poder comenzar después a mirar esto. Necesariamente no hay necesidad de que haya un input, un teclado, un controlador o lo que fuese, ¿no? Los sintetizadores primeros eran máquinas electrónicas que se movían por osciladores de voltaje. Después pasas a un filtro que es un filtro de corte bastante fuerte, por lo regular guillotina, que te permite elegir un fragmento de ese sonido. Y después tienes la sección del amplificador. En el amplificador es donde ponemos todo la envolvente, ataque, decay, sustain y release. Básicamente, digamos, esa es la función, la síntesis más básica. Todo sintetizador que ustedes encuentren va a tener estas partes. O sea, ustedes se encuentran con un aparato de este calibre y pareciera un avión, un 727 en la sección de comandos, pero realmente va a tener esas tres secciones. Ya después que ustedes las pueden interconectar, que tengan dos osciladores, que tengan moduladores de baja frecuencia, que lo que van a hacer es permitirle ese sonido cambiar en el tiempo a través de otra sinusoide. Bueno, toda la complejidad que se va dando de los sintetizadores a medida que se van desarrollando, eso es un cuento para un rato más. Bueno, ¿qué es lo que hace la síntesis granular? ¿Cuál es la diferencia de la síntesis granular con la síntesis convencional? La síntesis granular, aquí, esto es un VST gratuito, lo voy a usar un sintetizador pro, digamos, comparable, porque después de pronto me lo piden, entonces les paso el gratuito y después el otro lo pueden bajar, si quieren. ¿Qué es lo que hace la síntesis granular? La síntesis granular funciona con el mismo principio, pero en la sección del oscilador no van a tener la selección de tipo de sinusoide, de onda cuadrada, de triangular, sino que el oscilador lo van a tener que poner ustedes, y el oscilador va a ser un ejemplo, un sample de lo que ustedes quieran modificar, digamos, una sección. De eso toman un grano, que es un fragmento, y la frecuencia de repetición de ese fragmento es la que le va a dar la altura o el sonido determinante que van a obtener. O sea que hay una relación entre la cantidad de veces que se repite ese sonido, no independientemente del sonido, porque puede ser un sonido grave y lo comienzan a repetir a una frecuencia más rápida y se va a generar una ambigüedad de onda, ¿no? Una ambigüedad de sonido. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño ejemplo. A ver. Tomo un loop. Agarro, esto es Cubase. Esto es Cubase, agarré una pista cualquiera que tengo y comienzo a repetir un fragmento. Esto es una canción, ¿no? Ya está actuando el síntesis. Una pista cualquiera. Agarro un fragmento. Voy a cerrar el sintetizador para que lo hagamos de una manera manual, digamos, con el programa, a ver qué sucede.
Entonces ahora que comienzo a subir el tempo de reproducción de ese fragmento. Si me dejan. Complicado. Bueno, no sé qué le está pasando a Google, esto me está dejando. La idea es que a medida que vamos subiendo el tiempo de un fragmento, se comienza a escuchar cómo ese fragmento se comienza a repetir de manera más seguida. Entonces lo que era un sonido ta, 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 comienza a sonar ta, 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 hasta formar una nueva frecuencia, dependiendo de la frecuencia de repetición que estemos generando, ¿no? A ver, voy a intentarlo una vez más con esto. Siempre suena así el equipo de extensión. ¿Será que es? Un punto donde se rompe. ¿Se escuchan como un sonido? ¿Se escuchan como el sonido real comienza a generar una nueva frecuencia? Un poco grave. Se comienza a escuchar la pérdida de datos en una nueva frecuencia. A batir más. Se genera un sonido armónico con la frecuencia del sonido real. Esto lo estoy haciendo, perdón, no sé que se me complica mirar acá cuando lo observo. Estoy acortando el tamaño del grano y estoy subiendo el tempo. Llega un momento que el programa no me va a permitir más porque no es la función de un software de estos, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es como intentarles mostrar a ustedes manualmente cómo sería la función. Ahí sube el tempo. ¿Se va entendiendo cómo se genera? Escuchan la frecuencia grave. Se comienza a escuchar, ¿verdad? Bueno. Pero claro, hay un problema. A ver qué puede ser. Tal vez si le subo al computador y le bajo al equipo, lo soluciono.
allá de eso, lo importante es en lo que estábamos, que era la idea de síntesis, ¿no? O sea, reemplazamos el oscilador por una muestra que nosotros tenemos seleccionada. Vamos a elegir algo más largo. Y entonces ahora, ¿qué pasa en la síntesis granular? ¿Qué sintetizador miraron en Reason? ¿Subtractor? ¿Sí? ¿Puede ser? Subtractor, bueno. Bueno, esto se llama Granalizer, ¿no? Entonces, no saben lo que pasa cuando le damos play a la pista, es tremendo. Pero bueno, es de los sintetizadores gratuitos, es el mejorcito que hay ahorita. ¿Y qué es? ¿Qué me permite este sinte? En la sección de oscilador, lo que voy a tener es el tamaño del grano, que es lo que estaba modificando acá, que es el tamaño del loop que tome, y la rata de repetición de ese grano. Todo eso en base a un tiempo que está determinado por cada plugin, dependiendo, bueno, las necesidades. Por lo regular son 100 milisegundos, porque los granos cuando son a menos de 30 milisegundos se comienzan a escuchar como ritmo. Entonces no nos sirve de nada para hacer un ritmo, tenemos otras herramientas. Entonces, no sé, pongo una sinusoide, enciendo mi sintetizador, sin parámetros todavía. Tengo primero la sección de shift, pitch shifts, que es la que me va a permitir generar altura. Ahí se dan cuenta como tengo un submarino. Vamos aumentando la cantidad de veces que el grano pasa en un segundo. Y voy generando frecuencia. Puedo modificar el tamaño. Voy generando nuevas frecuencias graves. Bueno, en un equipo, unos monitores de estudio, ustedes siguen los parlantes enfrente, van a comenzar a escuchar un sonido muy grave. Ahora lo comienzan a escuchar graves. No es muy soportable. Sí. Bueno, entonces, ahora, ¿qué más tengo? Tengo la sección del filtro. La sección del filtro en este sintetizador lo pone como split. Tengo un filtro para cada parámetro. Vamos a probar. Por ejemplo, quiero sacarle todo el espectro grave a esa frecuencia. Queda el espectro agudo, ¿no? Por ejemplo, pienso, quiero generar un sonido tipo redoblante, quiero generar algo de ta, 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 y comenzar a hacerlo de corrido. Entonces genero un noise primero. Ahí está rítmico. Y con estas herramientas me permite cortar los graves o los agudos. Y esa es la altura, ¿no? El pitch me permite cambiar la altura del sonido granular. Bueno, con algún ruido. Digamos, no hay mayor grado de complejidad en la generación de un sonido granular. Ahora sí, bueno, ¿qué podemos hacer con estos sonidos? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Conviene sintetizar esto, poner un controlador MIDI y usar un sonido corto? ¿Se puede generar algo interesante con un sonido corto? ¿Conviene más usar un sonido largo? Parece más texturas lo que se genera. ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna pregunta? Claro, ¿qué pasaría con el sonido original? Por ejemplo, si pongo la pista y comienzo a trabajar con este sintetizador que estoy usando.
me deformaría el timbre totalmente. Se seguirá entendiendo lo que hay detrás de ese sonido, ¿no? Vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa? Pues vamos a generar un sonido que sea más o menos parecido al original. Es una sinusoide a la misma altura, sin corte de frecuencia y con unos granos más o menos rápidos. Y bueno, apago el generador y escuchemos cómo sonaría la pista. Si va a sonar todavía más o menos como yesterday o no. Quito el loop. Muy directo. Recuerden que todo esto es hecho por gente, hackers, y siempre tienen un alto contenido de su cultura, digamos. Bueno, vieron, el sonido no se deformó tanto. Entonces, ¿perdón? Claro, ya quedó deformado, ¿no? Pero no del todo. O sea, nos permite también hacer modificaciones al timbre en base a la repetición de alguna de sus secciones. Toma un gránulo, aparte lo puedo mezclar, o sea, no solo es... No solo es que tengo como si fuera un delay, cualquier otra herramienta, tengo la cantidad de señal mojada, húmeda y la señal seca, ¿no? Entonces eso me permite también jugar un poco con eso. Tal vez, bueno, yo agarré cualquier loop para demostrarles, agarré la primera pista que tenía a mano para demostrarles que, bueno, se puede hacer en cualquier cosa, pero si ustedes utilizan una voz, por ejemplo, eso no lo tenía pensado, pero ayer parece que Google se dio cuenta de lo que estaba googleando y me lo puso, entonces digo, bueno, vamos a ver qué onda. Y, a ver, sí, se ha producido. Bueno, me parece que salió ayer, entonces todo lo vimos ayer. Vamos a desactivar el controlador por aquí. ¿De qué se trata, no? La nota de entrada donde me dice el pitch, como el oscilador, tiene en el medio donde me permite elegir un gránulo. Tiene dos sintetizadores al mismo tiempo. Bueno, comencemos grabando un sonido, ¿no? Agarra la voz de él, la graba, la granuliza, comienza a modificar el tamaño del grano. Sigue siendo la voz de él. Terminó siendo otra cosa, ¿no? Cambió totalmente las cualidades. Bueno, lo pasa de derecho, lo pasa al revés. Todas las posibilidades de modificar el timbre del sonido en base a la idea de... ahora, bueno, me pregunto, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué hicieron los compositores, más allá de la música electrónica, dance, trance de hoy en día? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Alguno conoce de pronto algún antecedente? ¿Alguna pregunta hasta ahora de algún parámetro, de alguna cosa? ¿Encontraron la relación directa entre los sintetizadores
que habían visto, tipo Subtractor y esto. Yo lo perdí cuando cambiaste la señal original de yesterday por... Ah, ¿Entendí cómo lo hiciste? ¿cómo cambié la señal original? Sí, que terminó sonando así... Ah, no, bueno, lo voy a mostrar de nuevo. Vamos. Bueno. Suena la pista, ¿no? Cuando activo el sintetizador, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir si quiero que, como estaba haciendo el tipo de sintetizador este que miramos en YouTube, elijo si quiero un grano de eso o quiero todo el sonido. ¿Qué pasaría si quiero todo el sonido? Sería como cuando él pasaba todo el grano a través del sonido, ¿vieron? Que iba modificando todo. Pero bueno, por ejemplo, ahora agarro un fragmento de Yesterday. Entonces lo lupeo. ¿Ustedes usan este programa? No, ustedes por lo regular usan Reaper. Es bastante similar, ¿verdad? O sea, si alguno tiene alguna duda, que bueno, ¿qué es lupear? ¿Cómo lupeas acá? ¿Cómo lupeo en Reaper? Me pregunta y por ahí. Bueno, ese grano original lo puedo mantener similar, digamos. Puedo cambiar su tamaño. Lo puedo filtrar. Y un poco más de cosas. No vamos a poner a mirar control por control porque se nos va a ir mucho tiempo. Pero de todas maneras, para mí lo importante es como que ustedes logren prever el sonido, ¿no? Porque uno encuentra un sintetizador y muchas veces termina o jugando con los patches que ya tiene o sin usar la imaginación y dejándose llevar por los recursos que encuentra en el aparato, que es lo que le pasa a muchísima gente. Ustedes miran videos de productores de hoy en día de música popular y no, porque me bajé este sintetizador, compré este sintetizador y los patches están geniales y no salen de ahí, no modifican nada. No hay un control real sobre los parámetros, ¿no? Bueno, así como hizo el tipo del video, ese sonido que modificamos también lo podemos mantener a través de la pista. Mezclar con el original. Supongo que modificas eso y la idea de esto es generarte otro audio a partir de eso. Claro, primero te puede generar un sonido, te puede generar varias cosas, ¿no? Primero te puede generar una frecuencia nueva. Una de las propiedades que te puede generar es agarrar un fragmento y te genera una frecuencia nueva con la que puedes trabajar con diferentes alturas. Lo interconectas con un piano, por ejemplo, y a cada altura le pones... Y asignas, o sea, ese mismo sonido lo asignas a toda la frecuencia. Claro, y termina sonando algo totalmente distinto a lo que... Pero sigue siendo, pues sigue siendo una voz, pero es una voz más robotizada, más... no sé, ¿qué otro? Más grave, más iterada, con más formantes. ¿Y eso lo haces desde el sintetizador? ¿O necesitas otro? Bueno, cosas técnicas, podrías utilizar otro sintetizador que tenga teclado, ¿no? Este es un plugin que te permite ir directamente al sonido, ¿no? De ahí podrías utilizar, no sé, Malmstrom de Reason, es un sintetizador que tiene alguna tabla de ondas y puedes trabajar con eso, o el mismo. Exactamente. Bueno, también tienes cualquier lupera. Una lupera te permite tener comienzas a repetir eso a mucha velocidad y te va generando un sonido constante. Y eso lo puedes hacer con una voz. Hay muchas formas de llegar al sonido granular, ¿no? No solamente sería a través de un sintetizador de esos. Por eso yo también les mostré en el software, agarré un fragmento y lo comencé a repetir a diferentes velocidades con las herramientas del software, ¿no? Como haber sido en el caso de cuando se originó esta idea, en la cinta o en los estudios de Alemania, de Francia, donde estaba Stockhausen, donde estaba Pierre Schaeffer, que fueron los que más o menos comenzaron con esto. Bueno, antes de... ¿alguna duda?
respecto a esto. Vamos a mirar un poco a ver qué pasaba, ¿no? Cómo fueron estos orígenes y qué hacer con estos nuevos sonidos, ¿no? Vamos a escuchar una horita de Stockhausen que se llama Estudio 2. El Estudio 2 de Stockhausen no es una obra que tenga síntesis granular, pero sí nos permite mirar cómo Stockhausen utiliza otros parámetros más allá de los convencionales para componer, ¿no? Eso me parece importante. Por ejemplo, el envolvente, que fue algo que mencionamos cuando hablamos de esto de síntesis, que todos tenían una sección de amplificador donde permitía modificar el envolvente. En este caso, creo que debería explicárselos un poco más eso, antes de seguir. En el caso del gránulo, también se puede modificar el envolvente, dependiendo de lo que usen. ¿Cómo lo haríamos? Agarro un fragmento, ya que el oscilador y el amplificador es básicamente el mismo acá. Agarro un fragmento y modifico su tiempo, su ataque, su decay. Bueno, todo depende de las posibilidades que tengan de los programas. Y hay otros sintetizadores que vienen con los controles acá y me permiten modificar la señal en el tiempo, ¿no? También. ¿Se llega a diferenciar en un gránulo? Sí, es básico porque, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un gránulo que tiene mucho ataque de entrada, te va a comenzar a iterar, te va a comenzar a generar un bip, que es una pérdida de datos, porque estás cortando la onda en un punto en donde en un punto de ataque, por ejemplo, en una transiente, se te va a complicar un poco. Entonces, ¿qué haces? Agarras y ya sea que el programa tenga las opciones o el gránulo que tengas, lo modificas y puedes generar algo diferente. A ver, lupémoslo. Entonces, de nuevo, voy a la cantidad y a la rata de repetición, ¿no? Sigue siendo muy grande. Me quedó medio complicado. Ahí está. ¿Ah? Claro, sí, para que tenga mayor frecuencia. Pasa que como estaba tan grande la pantalla, estaba más alejado, me quedaba muy grande. Sí. Ahí está. Y aún así se siente algo dentro del cuerpo, se siente una iteración que no sé si está bueno, es lo que deseábamos. Recién cuando lo lupeamos muy rápido, comienza a desaparecer. Ahora, ¿qué pasa si no tuviera esto? ¿Escuchan que queda mucho más duro? Más duro en el sentido de que más iterado, quiero decir. Ahora ya quedó más suave. Con un poco de bombeo, ¿no? Pero bueno, quedó. Bueno, entonces quiero pasar a la siguiente sección, que sería, bueno, ¿quiénes fueron los que desarrollaron esta idea? Que fueron Stockhausen, un físico y Xenakis también. Dos.
escucharlo. ¿Qué hace Stockhausen en esta obra? Él se encuentra con que tiene nuevas posibilidades al tener los sintetizadores, como controlar la envolvente del sonido, como ya están en las primeras envolventes, como miran, mucho ataque, sustain, release, controlar el tipo de ondas que va a utilizar. Entonces, bueno, ¿cómo componer con eso? Variación, repetición, imbricación, bueno, se pregunta. ¿Qué es lo que hace él? Serializa todos los parámetros, porque venía en ese momento justamente de una tradición reserial. Pero no serializa las alturas do, re, mi, fa, sol, serializa las alturas por bandas. Entonces dice, de tal frecuencia a tal frecuencia tengo mi primera serie, de tal frecuencia a tal frecuencia tengo mi segunda serie. Y entonces logra generar una obra que va más allá, digamos, de la tradición, porque también podríamos utilizar un sintetizador con los mismos, usado como si fueran instrumentos tradicionales. Cosa que está bueno, pero digamos, no entendí cómo organiza la serie por bandas. Por bandas de frecuencia. Dice, de tal altura a tal altura tengo mi primera banda, de tal altura tengo mi segunda banda de frecuencia. Y así serializa también la cantidad de envolventes, serializa todo. Pero lo que nos interesa ver es cómo él trabaja la envolvente, es un recurso compositivo para él.
igual, también se puede ver en esta obra como... estaría bueno que ustedes me cuenten un poco qué miraron de la obra, si les parece que es totalmente serial, qué cosas serializó, qué cosas por ahí no parecen estar tan serializadas, al ser tan repetitivas. Si miraron. Las envolventes parecía que estuvieran serializadas. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Gráficamente se veían agrupaciones similares, o sea, superposiciones de cosas que no se repetían, o sea, se veía que no había necesidad de... Alto grado de intuición. Un alto grado de intuición, ¿no? Es más, al ver el gráfico, tiene una, no sé, me ha dado la impresión de una cuestión más pensamiento, digo, pianístico. Pianístico. A la forma de pensar, de agruparla. Es como que da más la sensación de instrumento. Sí. No pianístico específicamente, pero me da más la sensación de instrumento al percibir lo gráfico. Al percibir, como que está trabajando. Yo lo que miro está trabajado por bloques, ¿no? O sea, no hay secciones que primero arriba, sección arriba, abajo, sino que todo está trabajado más en bloque. Está como mucho la idea de cluster, ¿verdad? Pero hay secciones, inclusive cuando aparecen los piquitos, aparecen muchos picos separados y después empiezan a aparecer Claro. Claro. O sea, por más de que se realizó algunos parámetros que dijo, bueno, esto no lo puedo controlar totalmente con la intuición porque no tenemos una escucha de escalas por frecuencias, por bandas de frecuencia en nuestra cultura, ¿no? Tal vez en otra que haya, pero nosotros no. Entonces se realizan algunas cosas y otras cosas son muy intuitivas, como por ejemplo el tema de esto está dibujado, ¿no? Lo hizo el IRCAM en base a la partitura original, que está exactamente de esa manera escrita. Entonces, ¿y este programa dónde has sacado el programa para...? Esto es un Excel que genera Max, que es como Pure Data. No sé si algunos saben algo de Pure Data. Es un programa que desarrolló el IRCAM en los años 70 para hacer escritura justamente de sonido más o menos digital, pero electrónico. O sea, vos lo reproducís. Es un Excel, es un archivo Excel que genera el mismo programa. El programa pones un oscilador de frecuencias, haces toda la programación para que pero esto está disponible para bajar. No, sí, pero digamos el análisis espectral de Stockhausen. El análisis espectral. El análisis de frecuencias y todo eso. Ah, no, esto es la partitura. Justamente la partitura está escrita de esta manera, gráfica. Te pone los decibeles arriba y abajo te pone también la frecuencia en una serie hasta 0 decibeles. Perdón, arriba está la frecuencia y abajo está la intensidad de la frecuencia en las líneas de abajo. Entonces Stockhausen lo dibujó de esa manera. Dijo, bueno, dividió las secciones y lo construyó gráficamente. Bueno, también surge otro problema. Bueno, es necesario escribir la música electrónica. Es necesario escribir la música electrónica, escribir la música que uno hace para sintetizador. Surge esta problemática, ¿no? No quiero decir, o sea, yo exactamente si se puede resolver. Pierre Boulez dijo que no. O sea, Pierre Boulez dijo que era totalmente innecesario, al carecer de un intérprete, usar la notación tradicional, usar notación tradicional o notación moderna para escribir se vuelve innecesario. Para ello la música se hace en el laboratorio. Bueno, no sé. Cada quien tendrá su opinión. Ahora vamos a analizar una pieza de Curtis Roth que justamente está escrita. Justamente... ¿Perdón? No, te quería preguntar cómo relacionas esta obra con el tema del granulado. Ah, no, quería mostrarles el tema del control del envolvente y el control de otros parámetros para luego pasar a la obra de Curtis Roth, que es una obra granular. Digo porque como me dijeron que de pronto el tema de síntesis recién lo había mirado un poco, entonces digo, más allá del uso de los instrumentos, la aplicación de ese uso a la música que nosotros hacemos. Entonces somos alumnos de composición y entonces me pareció un poco bastante útil. Aparte, seguramente se les generan un montón de incógnitas acerca de los programas que estamos viendo, entonces está bueno porque además de ser informativo, tecnológico, lo estamos intentando aplicar a nuestra rama. Chicos, solo tengo 5 partituras, si se pueden poner en grupos. Ahí voy a proyectar otras. 5 partituras para callar.
Acá tenemos la sección, el gráfico envolvente, por si acaso alguno se perdió en eso y nos anima a preguntar qué es la envolvente del sonido. Es un gráfico que explica más o menos cómo podemos aplicar esto a los granos que tomamos de frecuencias. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? Había algo que me llamó la atención Sí. de la Stockhausen que dibujaba las envolventes. Ajá. Que cuando atacaba fuerte se escuchaba como de la nada, fuerte, casi un sonido percusivo, pero cuando cortaba fuerte se escuchaba un pequeño release. No cortaba. Mira. No se notaba del todo bien graficado eso, no sé qué pasó. Claro, Decía así y cortaba cero. claro, cortaba. Bueno, también puede. No sé si. Claro, me parece extraño porque. A ver, vamos a escucharlo. Ya que estamos, busquemos algún ataque donde. Por ejemplo, este. ¿La escuchas? ¿Lo cortaste vos? Sí, lo corté yo. Por ejemplo, estas tuvieron release. Tal vez Sí, pero eso está escrito ahí. Claro. Hay uno que escuché, me llamó la atención y a ver más. También tal vez tenga que ver con el aula, ¿no? Que bueno, por ahí escuchamos el sonido y tenemos algún rebote que nos da la sensación de reverberancia, pues es un aula que tiene bastante reverberancia. ¿Eso es un programa en específico? Sí, es un programa que se llama Pure Data. Por ahí no me quiero meter mucho en el. O sea que vos tenés un patch con la hora de Stockhausen. Claro, es un patch. El sonido de Pure Data. El sonido de Pure Data. Pure Data son sintetizadores modulares, básicamente. Vos pones una entrada, decís, bueno, acá entra un MIDI input, acá quiero un oscilador de tal frecuencia, entonces vos le pones oscilador, bueno, abres toda la variable de programación y escribís que oscile a tal frecuencia. Digamos, tenés como la programación por objetos de computadora, pero los objetos son objetos diseñados para sonido. Es un temita. ¿Y esto de dónde lo sacan los pads? Hay gente que crea esto justamente desde el IRCAM. Si les interesa el tema de Pure Data, métanse en la página del IRCAM. Hay muchísima información gratuita, hay patch de sonido y video listos para usarse. Es algo bastante dispendioso de tiempo, pero la gente que conozco que se ha metido en esto está muy bueno. Están haciendo cosas muy interesantes. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Vamos a escuchar la obra Sonal Atoms. Bueno, inicialmente miremos la clasificación. ¿Quién hace esto? Esto lo hace James Ingram, es el transcriptor. Curtis Roth no se puso a escribir su obra porque justamente le pareció innecesario al decidir que esta obra no iba a ser interpretada en vivo por personas, sino la grabación es la obra, es la resultante de la obra. Entonces, ¿por qué James Ingram se pone a hacer la transcripción de esta obra? En su página, él habla de una necesidad sobre todo de estudio para poder entender cuáles son los procesos compositivos que utiliza Curtis Roth. Curtis Roth dice que él se basa en la intuición, pero como todos los que hemos hablado, tenido alguna clase con Mariano, sabemos, o sea, lo que quieres hacer, lo que intuyes hacer o lo que no se parece en nada se termina pareciendo a muchas cosas, porque hay en esa intuición, en esa improvisación mental con tiempo que uno hace, digamos, utiliza siempre los recursos que está acostumbrado a utilizar. Entonces, bueno, James Ingram intenta analizar esos recursos y dice que para poder hacer esto, bueno, hace una transcripción de esta pieza, que es una locura, una bonita locura de él, porque me imagino que tardó mucho tiempo, pero también te da muchas ideas, ¿no? O sea,
por más de que pareciera complicadísima la partitura, te da muchas ideas de cómo podés componer una obra de estas. Sí, aunque nadie la ejecute, pero tener en papel, mirarla, te va a permitir controlar mejor los parámetros, ¿no? Hacer un diálogo con más tiempo de eso, porque si estás en el estudio y dices, ahora quiero un sonido granular así, ahora quiero otro así, y después tienes que estarlo escuchando siempre. Es como que no es un proceso tan me parece a mí, ¿no? Cuando compongo siempre me gusta tener la partitura y no estarla escuchando siempre. A ver, pongo una nota y escucho cómo suena esa nota, porque me voy a tardar un montón. En el final escribo una melodía y tengo que escuchar cómo suena la melodía. Si analizo realmente qué es lo que está escrito en esa melodía, cómo son los giros, me parece que hay un diálogo mejor composicionalmente, ¿no? Hablando. Vamos a mirar algunas secciones. ¿Cómo lo hizo? Escribe en su blog. Y básicamente no es auditiva a nivel 20. Utiliza un programa para desgrabar y utiliza notación tradicional para intentar entender. Entonces, ¿qué hace? Utiliza un análisis, un espectrograma auditivo. Y entonces dice, bueno, en tal segundo hay una frecuencia, hay una sección granular, hay un barrido de frecuencias, y comienza a transcribir, ¿no? Si no, aquí está la explicación de cómo hace esto. Bueno, obviamente también le pregunta a Curtis Road a ver qué fue lo que quiso hacer, y Curtis Road le dice, yo dividí los parámetros en 3 cosas básicas para mí, que son clouds, nubes, texturas, points, puntos y líneas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Clouds dice son los sonidos de banda que parecieran ruido, noise, y lines son sonidos que tienen casi una altura puntual o una altura puntual, y points pues, es cualquier sonido que es demasiado corto, ¿no? En cualquier altura, los 3 parámetros. Siempre tiene que haber un entendimiento de estas obras. Entonces vamos a escuchar aquí primero un fragmentito, después escuchamos la partitura completa. Miramos esto que justamente les dije. Clouds. La primera hoja entonces explica. Dice, si bien no sabemos cuál es el grano que inicialmente él usó para sacar cada sonido, tal vez podamos predecir algunas cosas. Como escuchamos al principio que estuvimos haciendo síntesis granular, ¿el sonido cambia? Sí. ¿Cuánto cambia? Y depende de nosotros, ¿no? Pero de alguna manera siempre hay como cierta relación a la fuente, y eso me parece lo más valioso de la síntesis granular. Pues, no sé, tienen ganas de sintetizar un sonido que tiene, no sé, un saxofón, pero que suene un poco más metálico, que suene un poco más rugoso. Utilizan un sintetizador granular y les queda algo totalmente nuevo. Bueno, entonces los diferencia ¿cómo? Dice la cantidad en clouds, habla de 3, perdón, primero por altura las diferencia por el color entre más oscuro, más grave, más agudo, perdón, y entre más iterado le pone más duro, hard particles, soft particles, hiss y wind, ¿no? El hiss es y el wind se supone que es ya más oscurito. Las líneas son sonidos, como ya les dije, con altura definida. Pone más o menores líneas dependiendo de la cantidad, de lo grande que sea la banda de frecuencias. Y los puntos los diferencia de grave a agudo, digamos, o que tiene más frecuencias agudos con estos simbolitos, ¿no? Bueno, también es algo que seguramente entenderlo a profundidad lleve mucho más tiempo del que disponemos para escuchar un poco. Bueno, vamos a escuchar este fragmento. A ver qué hizo con esto. Es una obra que para mí me parece que una gran creación. ¿Por qué? Porque
realmente la sonoridad no es una sonoridad monótona, ¿no? Por más de que Stockhausen tiene obras muy, muy lindas, justamente esos estudios no son la obra con la que más me he enganchado yo, por lo menos. Es como que, sinusoide, sinusoide, banda de frecuencia, envolvente, se cansa un poco el oído. En esta obra van a descubrir que hay bastantes cosas más, como por ejemplo ritmos, o por ejemplo todos estos sonidos medio futuristas, robóticos. Ahora, al final, si nos queda algo de tiempo, intentamos con el sintetizador lograr algunos sonidos de esos, a ver si podemos. Bueno, la cantidad de trabajo que le ha llevado a hacer esto. Vamos a escuchar la obra completa con la partitura. Y antes de seguir, me gustaría hacerles una pregunta acerca de cómo piensan en los parámetros que hablamos, la cantidad de gránulos, cómo piensan que se puede llegar a generar, por ejemplo, una nube de sonido con una sinusoide, con un ruido. ¿Qué les parece más factible? ¿Cómo se puede generar uno de estos? Por ejemplo, escuchamos un fragmentito antes de escucharla completa. Pero eso seguiría siendo granular. Esto ya es síntesis granular. La obra está basada en síntesis granular, exclusivamente. Para que sea granular, no tendría que tener algo pregrabado. Pregrabado. Sí, lo que utiliza el pregrabado son, lo que les digo, se cambian los osciladores por fragmentos, ya sea de ruido, de sinusoide, de voces. Estás hablando, agarras un fragmentito y lo cortás. No sabemos, o sea, realmente no se puede determinar con certeza, a menos de que le pregunte a él qué fue lo que usó para generar cada sonido. Pero lo que sí sabemos es que podemos determinar más o menos cómo pudo haberse generado cada sonido dependiendo de la resultante. Por ejemplo, lo que les decía, ¿cómo generamos un sonido como ese? Él lo pone acá como partículas duras. Partículas... acá dice la partitura. Acá está. Sí, partículas duras. Este es His. Le pone His. ¿Se puede llegar a un sonido His a través de una sinusoide? ¿O es más factible hacerlo a través de un ruido? Exactamente, ¿no? O sea, como que esas cosas son determinantes. ¿Cómo hago para que ese sonido His sea más iterado y se convierta en un sonido de partículas duras? ¿Qué tendría que hacer? ¿Un gránulo más largo, un gránulo más corto? Más corto. ¿A mayor velocidad, a menor velocidad? Claro, ¿vieron? Entonces, como que eso le permite a uno imaginar previamente, lo que quiere antes de comenzar a jugar con los controles, que es el error que les contaba en un principio, muchos tenemos con la síntesis, ¿no? Jugar con los controles y después decimos, por ahí me va gustando. No sé si es un error del todo, ¿no? Es también parte de la experimentación, pero poder imaginar previamente nos va a ahorrar bastante tiempo y nos va a dar una resultante más deseada. Esta obra es de... No, de la transcripción del 2002. Esta obra es del... Ya les digo exactamente qué año. Esta obra es del 74. ¿De qué? 74. 1974. Y la transcripción es hecha por un amigo de Curtis Road, así que él tuvo acceso, digamos, él le preguntó cuáles fueron sus deseos con la obra y todo eso. Y después Curtis le dijo que estaba bueno. Le aprobó la partitura. Por eso el copyright es de los dos.
Bueno, vamos a seguirla. Por ahí si nos perdemos, lo que nos podemos fijar es en los segundos, ¿no? Pues no es una obra fácil de seguir. ¿Les pareció interesante la obra? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo la sintieron? ¿Hubo secciones en la pieza? ¿Hubo alternancia de los materiales? Bueno, los que tenían la partitura por ahí pudieron mirar algo más. Anímense a decir algo y vamos a ver si lo podemos contrastar después con la escucha, con... Típicamente es mucho más rica que la de los House. Y si hay algún patrón de asociación, asocia un par de los literados, cuando genera esa textura a partir de hay zonas generales donde asocia varios sonidos de close, eso, sonido iterado para que no una textura grande. Lo que nos determina por ahí normalmente un poco. Claro, perdón, Beto. ¿Se terminó la batería? Bueno, sí, igual yo estoy grabando acá, así que por ahí nos cae el audio. Bien, claro, vos me decías, se asocian algunas, las clouds
entre sí ¿por qué patrón más o menos? La verdad que no me acuerdo bien ahora, pero genera por capas, ¿no? Hasta 5, 4, 5 sonidos y va generando zonas de más o menos densidad. Zonas de mayor o menor densidad. Sí, o sea, básicamente lo que sí parece claro es que pareciera haber 3 planos, como él lo dice, y que son diferenciables, ¿no? Cuando se mueve uno de los planos, por lo regular el otro se queda quieto. No está todo el tiempo recargando los 3 planos, sino que tiene una idea muy melódica de acompañamiento también con eso. Le permite, cuando sucede un evento, por ejemplo, como un glissando de frecuencias, está solo, ¿no? Simplemente está acompañado por otros glissandos, que serían glissando de dinámicos, por reguladores dinámicos, y como que le permite tener un ritmo a cada cosa, no está totalmente superpuesto cada una de las cosas, por más de que acá el ritmo es mucho más rápido, pero no están los eventos al mismo tiempo. Después trabaja con la zona, digamos, más de alturas puntuales, y cuando trabaja con la zona de alturas puntuales, lo que serían ruidos dejan de sonar, básicamente, ¿no? Suenan, pero súper cortos, suenan simplemente. Interesantísimo lo que hace con los ruidos, ¿no? O sea, al ver las posibilidades de por lo menos 3 tipos de ruidos totalmente diferenciables, iterarlos de diferentes maneras para producir ritmos, me parece que es algo muy rico. Bueno, por ejemplo, intentemos producir uno de estos ruidos de Curtis Roth en el sintetizador. Por ejemplo, un hiss, alguna textura con hiss. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipo de ruidos podemos usar? El hiss es un ruido que tiene características más agudas. Tenemos 3 tipos de ruido, podríamos usar cualquiera, pero hay una característica de ruido, que es el ruido rosa, que tiene más componentes agudos de frecuencia. Entonces, inicialmente generamos el ruido. Después, ¿qué haríamos? Como segundo paso, ¿qué haríamos? Utilizaríamos... ¿Qué cosa? Claro, utilizamos el filtro, que viene siendo el P-spread. Vamos a ver qué pasa. Bien, ¿cómo modifica? Dejemos los agudos. Bueno, ahora en segundo, ahí tengo un hiss que tiene un gránulo cada tanto, digamos, ¿no? Entre más cantidad de gránulo, vamos a tener un sonido más como los agudos que él generaba, ¿no? Tal vez si quiero hacer, por ejemplo, un barrido de hiss como él hizo al principio de la obra, lo que tengo que modificar es el pitch directamente nomás. No me lo modifica mucho porque la cantidad de grano no es suficiente. Ahí podemos hacer un barrido de frecuencia.
Y así casi todos los materiales que están utilizados en la obra son generados por síntesis granular. Básicamente me imagino que esto fue los primeros sintetizadores granulares que hubo en Alemania perdón, esto es en Estados Unidos ya, pero se hizo con de los primeros sintetizadores granulares que construyó en base a la idea de Gabor, que fue el físico que propuso esta idea cuántica del sonido, que dependiente de la frecuencia, un sonido más pequeño, repetido a una frecuencia determinada, iba a generar un nuevo sonido, una nueva altura puntual con un sonido diferente. Bueno, sí, básicamente eso es la idea de síntesis granular. Si tienen alguna pregunta, cualquier duda, bienvenida. ¿No? Tenemos más dudas sobre los programas y bueno, les recomiendo Malmstrom, ya que están trabajando Reason. Recomiendo Absinthe, si alguno lo conoce, de Native Instruments, un sintetizador muy completo. Recomiendo al que pueda meterse en Pure Data, en Max. Es un mundo que le puede llevar toda la vida ahí, dedicado a la composición asistida por ordenador. Y bueno, muchísimas gracias, chicos. Perdón. ¿Puedes repetir los nombres de los síntesis? Sí, Absinthe de Native Instruments, A larga synth, como sintetizador en inglés. Malmstrom de Reason, que básicamente lo que es un síntesis que llaman Grain-Table. ¿Por qué le llaman Grain-Table? Porque es la idea del Wavetable, que es como un sampler, digamos, o sea, ya viene con desplegadas una casilla en donde te dice voz femenina, piano, no sé, marimba, diferentes tipos de muestra, digamos, inicial, y vos granulas en base a eso. No puedes crear tu propio grano en Malmstrom. Por eso es Grain-Table Synthesis. Igual tiene dos osciladores. Muestra, digamos, inicial, y vos granulas en base a eso. No puedes Absinthe, eso, Pure Data y Max. Eso es Grain-Table, son para crear las partituras. Osciladores son muy enteros. No crear las partituras. Absinthe, eso, Pure Data y Max. Son para crear Max es más sintetizador modular, por ahí Pure Data tiene más opciones. No crear la partitura, realmente programar sonido. Y bueno, Max es Grand Riser, sintetizador VST, con su voz, con sus muñequitos. Y bueno, Grand Riser, sintetizador VST, con su voz, con sus muñequitos. Ahí les recomiendo uno más, se llama The Mangle, como el manglar en español. Es parecido al que miramos en YouTube, al que miramos que lo movían, digamos, te permite elegir un grano, todo más gráfico, como el manglar en español, pero ese es pago. Es parecido al que miramos, cada quien sabrá conseguir. Nos reservamos el derecho de decir cómo pagarlo. Pero ese es pago. Cada quien sabrá. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el tiempo.